¿Qué tal, Yailin? Buenas tardes. Mira, en esta ocasión voy a tratar de retroalimentar un poquito tu trabajo para explicar algunos elementos que son centrales y que puedas seguir avanzando ya con la comodidad que requiere tu tema, ¿no? Para empezar con esto, me interesa muchísimo felicitarte, ¿no? Primero comentar algunos aspectos positivos que hay y bastantes en tu trabajo. Punto número uno, has estado consultando fuentes confiables, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? No has caído en buscar blogs, ni páginas de internet, ni periódicos, ni ese tipo de fuentes en las que normalmente no podemos basar nuestras afirmaciones. Entonces, bueno, primero que nada comentarte eso es algo buenísimo. Inicias tu planteamiento del problema muy bien. Tu título ahí va tomando forma. Sin embargo, hay algunos detalles como en todo tipo de trabajo que sí hay que corregir. No solo eso, pues no, sino bueno, comentarte que es normal que el trabajo de todos se tenga que ir puliendo sobre la marcha, ¿no? Incluso cuando hagas tus objetivos, puede ser que nos tengamos que regresar a ajustar un poquito algo del planteamiento del problema. A lo mejor algo no lo planteamos bien o se debe de profundizar. Eso es completamente normal, pues, ¿no? O sea, no pasa, pues, que la tesis sea un documento exacto que ya quede listo para siempre y ya nunca nada se tenga que mejorar, pues no. Precisamente entre más leemos sobre nuestro tema, más ideas nos surgen y es necesario replantear ideas previas que ya teníamos, pues no. Entonces, que esto no te genere preocupación, pues no, es normal, es parte del proceso que ustedes mismos pues van pasando, así que ánimo, ¿no? Como te comento, vas bien. Todas estas sugerencias son para que el trabajo se vaya todavía puliendo más, ¿no? Al final de cuentas, la tesis es para especializarnos en un tema que nos interesa dentro de un campo disciplinar y no es posible especializarnos sin haber replanteado lo que nosotros creíamos antes de haber estudiado el tema, ¿no? Precisamente en eso recae el ejercicio de especialización, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, felicitarte, y vamos a comenzar, ¿no? Hay algunos puntos que les he estado comentando, pues, ¿no? Igual aquí ya te los dejé en la retroalimentación escrita, sin embargo, otros no van a estar escritos, ¿no? Por eso es importante que cheques este video. Eh, pero bueno, ¿no? Los voy a volver a comentar con el fin de que se entiendan en algunas cuestiones que a lo mejor no han quedado del todo claras. Entonces, bueno, nos vamos a ir por, no así en el orden que está aquí, sino en el orden de algunas cuestiones que considero más pertinentes que otras, ¿no? Entonces, bueno, punto número uno. En la tesis, como la tesis, al menos la que están haciendo en mi materia es individual, es decir, no la están haciendo en equipo, ¿no? Entonces no es necesario en ningún apartado, pero en ninguno, hablar de nosotros, ¿no? Es decir, aquí mencionas, cuando se habla del bullying, no nos referimos, pero yo te diría quiénes, ¿no? O sea, cuando dices no nos referimos, estás hablando de tú y quiénes más, ¿no? Entonces, no es correcto, pues, porque la tesis la estás haciendo tú, nada más. No hay otra persona detrás, al menos no en la actividad que les estoy pidiendo. Entonces, revisa todo el documento completo, todo, que en ninguna parte hables de nosotros. ¿Sale? Esto se repite en algunos apartados, son errorcitos breves, pues, técnicos, pero que sí es importante corregir, porque según lo que decimos es como estamos observando el documento y una tesis es algo personal, pues no es tu propio criterio ya como futura profesionista, planteando ideas, pues no argumentándolas más que solo planteándolas. Entonces, aquí vuelves a mencionar, ¿no? Factores personales, sí analizamos al agresor, pero si lo analizan quiénes, pues no. Entonces, hay que corregir eso, ¿no? Que en ninguna parte se hable de nosotros. Esto es central, es técnico, sí, o sea, no es, digamos, lo más importante del trabajo, pero sí es algo que les estoy solicitando y creo que todas lo pueden atender, sobre todo porque la extensión que les estoy solicitando es sumamente corta, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, no hablar de nosotros, revísalo. Ahorita te estoy señalando dos puntos, puede que se me haya pasado alguno, checa todos los párrafos, en ninguno hay que hablar de nosotros, ¿no? Entonces, fíjate, comentarte también, hay errores y es normal, pues, ¿no? O sea, van a seguir surgiendo. Esto no significa que tu trabajo esté mal, que las ideas que hayas plasmado no sirvan para nada, pues, ¿no? Es decir, hay cosas que corregir, siempre las va a haber. Aun cuando las ideas que plasmes sean súper interesantes. Precisamente las sugerencias que te doy son para que las ideas que tienes en mente se entiendan mejor, pues, ¿no? Y además
para que la estructura se apegue al método científico, ¿no? Entonces, bueno, primero, punto número 1, no hablar de nosotros. En ningún apartado, checa eso. La tesis la haces tú, no tienes que hablar de yo tampoco, ¿no? No vayas a decir yo pienso, tampoco. La tesis se redacta de manera impersonal, tal y como lo vimos en una de las sesiones donde hablamos de cómo redactar documentos académicos. Pero bueno, la tesis se redacta de manera impersonal. No se habla de yo, no se habla de nosotros. Es más, muy probablemente todas, todas las veces donde hablas de nosotros, ni siquiera tienes que cambiar nada, pues, ¿no? Solamente es borrar la palabra que habla de nosotros, pues, ¿no? Cuando se habla del bullying escolar, se hace referencia a fenómenos nuevos y ya, pues, ¿no? Nomás borras esto y ya. Entonces, chécalo, pues, ¿no? Otro punto. Todo lo que tú redactes, tienes cada vez, sobre todo cada vez que lo afirmes, tienes que decir de dónde sacas esa idea, ¿ok? Entonces aquí dices, el acoso escolar desde hace muchos años era considerado una conducta normal. ¿Según quién, no? Y además, ¿quiénes lo consideraban una conducta normal? Porque, ¿qué tal si el acoso escolar ya existía desde siempre, nada más que no existía ese nombre, ¿no? Entonces, que una persona golpeara a otra, por ejemplo, hasta tenía ciertas repercusiones, ¿no? Aunque yo entiendo el punto que quieres plantear aquí, pues no, precisamente lo que quieres decir es que, por lo que entiendo, era una práctica común, pues no. Común no es lo mismo que normal, pues no, que ya sea algo normalizado. Pero como te digo, igual y sí, pues no, o sea, igual y sí tienes un autor que lo sustenta, hay que agregar quién dice eso, pues no, según quién, pues no, hace cuántos años, es el mismo el bullying de hace 100 años que el de hace 50, no, o sea, hay que ser bien precisos en lo que decimos. Entonces ese es el punto número 1, ¿no? Ahora, hay que cuidar la redacción, si dices el acoso escolar desde hace muchos años era considerado normal, desde significa que antes era así y todavía sigue siendo considerado normal. Y creo que ya no lo es, ¿no? Entonces, hay que corregir eso. El texto tiene que ser preciso. Si puedes mejor decir fechas en vez de decir hace muchos años, es mejor. Ahora, si lo borras, es todavía mejor. ¿Por qué? Porque en los antecedentes no es necesario hablar de cuestiones históricas. Este apartado que yo les pedí no son antecedentes históricos, ¿no? No son así. Se llaman precisamente antecedentes de investigación. Entonces, lo que hay que escribir es qué es lo que se han encontrado los estudios previos recientes con respecto a tu tema. ¿Vale? Entonces, ahorita te voy a decir cómo redactar los antecedentes, nada más es para que vayas tomando en cuenta esto, pues no, yo no les pedí hablar de su tema en términos históricos, y sí señalé que no tenemos que hablar de nosotros. Entonces, para que pongas especial atención en eso, no es gran cosa, aunque parezca, no lo es, vas a ver, ahorita que te diga cómo hacerlo, que las cosas se van a facilitar un buen, pues, ¿no? Entonces es esto. Otro aspecto de forma, antes de decirte cómo redactarlo, es la extensión de los párrafos. Los párrafos, y esto lo hemos comentado también, tienen que estar entre 4 y 10 renglones, ¿ok? Cuenta cuántos renglones tienen tus párrafos, que ninguno tenga más de 10 y que ninguno tenga menos de 4. Si de pronto en uno tienes 12 renglones, trata de ver qué palabras puedes eliminar. Sintetízalo, es un ejercicio que tienes que hacer. Es necesario pues que sí se haga eso, ¿no? Y pues entonces de tal forma que quede pues en 10 renglones. Es parte de su formación que hagan ese esfuerzo. Entonces te digo, no, no es algo muy complejo, sobre todo porque la extensión es una cuartilla, ¿no? Es decir, es algo que pueden hacer. Entonces, bueno, ese es el otro punto. Aquí tienes 3 renglones, como puedes ver. Fíjate que sean 4. Si no tienes 4 renglones, no abras otro párrafo, ¿no? Y bueno, si abres otro párrafo es para plantear otra idea. No se vale que otro párrafo esté hablando de lo mismo porque entonces no tendríamos por qué poner un punto y aparte, ¿no? Entonces, bueno, checa eso. Si tienes dudas con este punto, escríbeme y te ayudo con mucho gusto. Y entonces, bueno, ¿no? Ahora con respecto a cómo elaborar los antecedentes. Primero que nada, Yailin, ¿qué es un antecedente de investigación? Aquí tienes a la SEP, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Educación Pública no es un antecedente de investigación. No, la Secretaría de Educación Pública nos proporciona datos. En este caso, tú estás mencionando que ha implementado un manual de seguridad escolar. No, son programas que ha llevado a cabo, pues, la Secretaría, pero no es un antecedente de investigación, pues, no. Un antecedente de investigación
es un estudio que aplicó el método científico para, para resolver, estudiar o profundizar una temática, una problemática pues resoluble en el campo de la educación. Entonces, al menos para esta disciplina así es, ¿no? Entonces, eso es un antecedente. La SEP, lo que tú citas aquí es un programa, no es una investigación, pues, ¿no? Entonces, lo que va en los antecedentes son investigaciones previas. Entonces, tú tienes varias investigaciones previas acá, ¿no? En todo tu documento tienes varias. Entonces, úsalas o busca más, como tú quieras. Repito, es una cuartilla hacer todo esto de nuevo, incluso no es gran trabajo, sobre todo porque le estoy dando toda una semana completa. Entonces, bueno, incluso checa qué cosas te sirven de lo que ya tienes, no es que tengas que borrar todo, pues nada más te estoy diciendo que en caso de que lo tuvieras que hacer, no es tanta chamba. Pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es un antecedente de investigación? Bueno, yo la idea que estuve planteándoles es que trataran de buscar documentos en Redalic. Este es un documento que se encuentra en Redalic, es una revista de divulgación científica y espero que los antecedentes sean pura información retomada de puros artículos de divulgación científica exclusivamente, ¿no? O sea, ahí es donde deben de estar, particularmente tu tema tiene un montón de literatura, por eso no vas a batallar. Entonces, lo que quiero abordar ahorita es cómo redactar los antecedentes, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un artículo. No voy a decir cómo buscar artículos, tú eso ya lo sabes hacer y de hecho lo haces muy bien. Entonces, tenemos aquí un artículo, ¿no? Como tú los has visto, puedes identificar pues que tiene dos autores, tiene un título, tiene la fecha de publicación y tiene un resumen, ¿no? Entonces, para redactar los antecedentes a todos, a todas, les solicité primero que nada hacer una breve introducción, ¿ok? Primero introduce al lector platicándole qué es lo que se va a encontrar en este apartado. Introdúcelo, pues no, o sea, es un párrafo, no es que vayas a ponerle aquí introducción, nada de eso. Es un párrafo en donde tú vas a platicarle al lector qué es lo que se va a encontrar en este apartado de antecedentes, ¿no? Entonces yo les decía que escribieran algo así, ¿no? Para comenzar, a indagar acerca del acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Escolar ha resultado pertinente reconocer que existen estudios previos, a un errorcito ahí de ortografía, estudios previos que posibilitan y complementan la reflexión acerca de la temática propuesta en este trabajo. A su vez, permite reconocer los hallazgos. Bueno, ya estamos repitiendo palabras, eso no se vale. Entonces, bueno, vamos a suponer que este es nuestro pedacito introductorio, pues, ¿no? Estamos diciendo al lector que existen estudios previos, entonces decimos de tal forma, a continuación se abordan algunos de los hallazgos, que permiten un punto de partida, para este análisis, nada más, ¿no? Entonces son 4 renglones, es un párrafo, que igual pudiéramos ponerle más renglones sin problema, ¿no? Pero como el siguiente párrafo va a estar un poco más extenso, voy a darle punto y aparte. Entonces, y además, pues porque es otro tema, ¿no? Lo que vamos a hablar. Entonces, ya pusimos una introducción, ya podemos redactar nuestro primer antecedente, ¿no? Y tenemos aquí esto que está a la derecha, que lo vamos a usar como el primer antecedente, ¿no? Para este ejemplo. Tenemos entonces que hay que iniciar generalmente con un conector discursivo. En ese sentido, esta palabra conecta este párrafo con lo que voy a decir a continuación. En ese sentido, voy a hacer una cita. Para hacer la cita hay que poner los apellidos de los autores. Vamos a ponerle aquí Reyes y Acuña, abrimos paréntesis, y ponemos el año en el que este documento fue publicado, ¿no? En este caso, el documento fue publicado en, vamos a ver aquí, fue publicado en el año 2020, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Arriba, en la parte de arriba. Entonces, vamos a ponerle aquí 2020, ¿no? En ese sentido, Reyes y Acuña en el año 2020. Y para redactar cada uno de los antecedentes tenemos que escribir 3 cosas. Este es un antecedente, tenemos que hacer un ejercicio de buscar 3 cosas. Hay que buscar primero qué fue lo que se investigó en el artículo.
¿no? Primero eso, ¿qué fue lo que investigó el autor? Posterior a esto hay que buscar qué fue lo que encontró. Incluso puedes agregar la metodología, ¿no? Pero bueno, no, si no la detectas o por alguna razón se hace más complejo, que por lo menos digas qué fue lo que se investigó, qué fue lo que se encontró y qué se puede interpretar de ese hallazgo. Eso para cada antecedente, ¿no? Entonces este es un antecedente, vamos a buscar qué fue lo que se investigó, ¿no? ¿Qué se investigó aquí? Bueno, aquí este autor nos está diciendo que en esta investigación tuvieron como propósito indagar sobre los elementos que generan acoso escolar y disrupción de los aprendizajes en una secundaria. ¿Sale? Eso fue lo que se investigó nada más. Entonces, vamos a ponerle en el sentido Reyes y Acuña, llevaron una investigación orientada a analizar, vamos a ponerle para cambiarle un poquito el verbo, analizar e identificar algunos aspectos asociados al acoso escolar y la disrupción de aprendizajes en el nivel educativo. Bueno, vamos a ponerle en la educación básica, particularmente en una secundaria, punto, ¿no? Incluso aquí le pudiéramos poner por ejemplo, ¿no? En ese sentido, Reyes y Acuña en México llevaron a cabo una investigación que igual entender que este es un ejemplo, ¿no? Porque yo les sugerí que iniciaran con la perspectiva internacional y luego ya terminaran hablando de México. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Dijimos qué es lo que se investigó, ¿no? Entonces, ese punto ya está cubierto. Entonces, ¿qué es lo que sigue de escribir? ¿Qué fue lo que se encontró? En este documento, en el resumen, no dice qué fue lo que se encontró, ¿no? En el resumen no lo dice. Estamos diciendo, bueno, aquí dice cuál fue la metodología que se utilizó, y bueno, aquí estamos hablando, te especifican todavía más, ¿no? Que la finalidad fue explicar las relaciones de poder entre estudiantes. Esto lo pudieras agregar aquí, pero bueno, no lo vamos a poner. Pero bueno, tiene la metodología, ¿no? Usaron encuestas, entrevistas, y ya es todo lo que te dice. Entonces, como no está en el resumen, ¿qué fue lo que se encontró? Vamos a buscarlo en las conclusiones. Todos los artículos tienen eso, ¿no? Generalmente lo tienen en el resumen, pero algunos, como lo tienen hasta la parte final, ya sea en las conclusiones o en un apartado que se va a llamar resultados directamente. Entonces aquí en las conclusiones, bueno, tienen unas consideraciones un tanto más personales. Vamos a ver si podemos sintetizar algo de esto, pues, ¿no? Están diciendo que unas limitaciones del estudio fue la pandemia. Dice, ok, esto vamos a ponerle, ¿no? Vamos a ponerle dentro de los resultados, los autores señalan que el acoso escolar ha permanecido como una problemática aunada a la dinámica de las escuelas, vamos a poner las escuelas, ¿no? De tal forma que hasta el momento impiden un correcto análisis sobre los aprendizajes y el rendimiento académico. Punto. Entonces ya cumplimos con 2 puntos, ¿no? Ya dijimos qué fue lo que se investigó, qué fue lo que se encontró. Y si te fijas, todo lo saco de aquí, pero en ningún momento estoy haciendo copy-paste. Es más, no estoy usando exactamente las mismas palabras del autor. Estoy usando mis propias palabras porque yo soy el que estoy platicando algo, ¿no? Entonces, una vez que ya cumpliste con estos 3 puntos, ya no más falta hacer una breve interpretación en uno o 2 renglones, pues, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, es un ejercicio de decir de qué nos sirve ese hallazgo para nuestra investigación, pues, ¿no? Algo así. De tal forma, vamos a ponerle otro conector para no repetir el que pusimos acá. Por lo tanto, se puede inferir que para el análisis del acoso escolar resulta fundamental asumirlo como una
problemática vigente en las instituciones educativas de México, bueno, del país. Punto, ¿no? Y listo, este es un solo antecedente, Yaeli, ¿no? Ya completamos con ese, ya concluimos ese requisito. Lo que sigue es continuar con otro antecedente y así hasta que completes una cuartilla. Si te fijas, ya llevamos media cuartilla aquí. Falta poquito, ¿no? Es breve realmente el ejercicio. ¿Qué fue lo que se investigó? Aquí lo pusimos, ¿no? Se analizó, identificó aspectos asociados al acoso escolar y la disrupción de aprendizajes. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, encontraron que es una problemática que está unada a la dinámica de las escuelas. ¿Qué se puede interpretar? Bueno, que el bullying es algo vigente pues en el contexto de la educación básica de México. Y listo. Ese es un antecedente. Entonces damos enter y en el siguiente párrafo continuamos, ¿no? Por otro lado, López y ponemos ahí a los autores y continuamos con el discurso, pues, ¿no? Entonces, esos son antecedentes de investigación, Jaylin, ¿sabes? ¿Por qué? Porque precisamente estamos diciendo qué es lo que se ha encontrado la gente que ha estudiado tu tema. Esos son, no son antecedentes históricos, no nos interesa saber, por ejemplo, desde cuándo se empezó a investigar el bullying, quién acuñó el término, al menos no en este apartado, sí tal vez en el marco teórico, pero lo histórico puede ser que no sea necesario retomarlo, eh, a, al menos no como lo tienes planteado en el título, pues, ¿no? Depende de tu objetivo, si sí o si no, pero hasta el momento no es necesario, pues, ¿no? Y muy probablemente ni vas a ocupar retomar la perspectiva, histórica en el sentido en el que la has estado retomando, ¿no? A lo mejor sí, para el planteamiento del problema, a lo mejor retomar algunos datos un tanto más antiguos para ver si hay alguna tendencia o algo así, eso sí se vale, pero como te digo, en los antecedentes no son antecedentes históricos, ¿ok? Entonces trata de redactarlo así, en este tenor, que sean cada artículo que encuentres, tienes que redactar estos 3 puntos, ¿no? Y nada más es lo que habría que hacer hasta que llenes la cuartilla y ya posteriormente continúas con el planteamiento del problema. Tienes aquí varios documentos, ¿no? Por ejemplo, este es de Cenovilla. Trata de, vuélvelo a checar y trata de redactarlo de tal forma que cumplas con estos 3 criterios, pues no. Esto que tienes aquí serviría para un marco teórico, pues por ejemplo, ¿no? Factores personales, factores familiares, factores escolares, eso sirve porque si tú llevas a cabo tu investigación, estos elementos te van a permitir analizar si tus resultados concuerdan con lo que ha propuesto este autor. Entonces, para un marco teórico está perfecto, pero para los antecedentes no. Para los antecedentes, es decir, qué fue lo que se encontraron los autores que investigaron temáticas similares a las que a ti te interesa investigar. ¿Vale? Entonces eso es fundamental que lo corrijas. Hay que apegarnos a esto, pues. Y nada más, ¿no? Te voy a dejar el documento así como tú lo tenías ya tal cual. Igual, pues vas a tener este video por si quieres revisar algo de lo que he escrito aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Con respecto al planteamiento del problema, inicias, bueno, otra cosa aquí, esto te decía, esto no lo borres, ¿no? Me parece muy bien esta forma de finalizar tu apartado, es como una especie de conclusión, pues, ¿no? Entonces, si terminas aquí en la hoja y media, está bien, nada más que ahí donde terminas, que ahí inicia el planteamiento, ¿no? No le des salto de página. Bueno, entonces, con respecto al planteamiento del problema, primero, comentarte cómo citar, ¿no? Si nosotros mencionamos al autor en el discurso, entonces el autor no va entre paréntesis, ¿ok? Por ejemplo, aquí tienes, de acuerdo con la, ¿qué es Suprema Corte de Justicia Nacional, ¿verdad? Con respecto a la Suprema Corte, aquí te equivocaste en las letras, ¿no? Es ese. Con respecto a la Suprema Corte de Justicia Nacional, entonces, como estás mencionando esto en tu discurso, esto lo tienes que sacar del paréntesis. Esto se llama cita narrativa. Y así iría, ¿no? Con respecto a la Suprema Corte de Justicia Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te felicito porque tienes datos, pues no tienes cifras numéricas y eso está bien, permite definir la magnitud del problema, eso está muy bien.
Entonces, esa parte sí está bien, nada más checa la redacción, pues no. México encabeza la lista internacional de bullying en educación básica, de acuerdo con la Suprema Corte, con los datos generados, esto no es necesario agregarlo, ¿no? De acuerdo con la Suprema Corte y continúas, pues no es necesario decir con los datos generados. Este tipo de acoso, afecta a X cantidad de alumnos. Aquí cuidar estos detallitos de, ¿no? Se te fue un espacio, tanto en escuelas primarias como en secundarias, ¿no? A consecuencia de esto, falta una coma. Bueno, esto ya es mera ortografía, no pasa nada. Esto está muy bien, pues, ¿no? O sea, esto sí es un problema de investigación, ¿no? El bullying se ha convertido en un severo problema, ya que conforme, etcétera, etcétera. Igual aquí hay que poner la cita, ¿no? O sea, falta el año de publicación. Te voy a poner aquí, agregar año de publicación. Ese detallito falta nada más. Pero bueno, con respecto a la cita, si por ejemplo aquí dices que la Suprema Corte Nacional lo dijo, entonces así lo tendrías que poner fuera del paréntesis. Pero si quieres hacer una cita parentética, cambia un poquito el discurso, ¿no? Por ejemplo, pudieras borrar esto, ¿no? México encabeza la lista internacional de casos de bullying en educación básica. Este tipo de acoso afecta, y como no estamos mencionando en el discurso a la Suprema Corte de Justicia, puedes poner la cita hasta el final, y entonces ahí sí va todo entre paréntesis, ¿no? Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, y un punto al final, ¿no? Y listo, así quedaría. Entonces, si te fijas aquí, en este ejemplo, como borramos esto, no estamos mencionando a la Suprema Corte, pues no, solo la ponemos al final para darle el crédito de que de ahí sacamos toda la información. Pero nada más para comentarte, ¿no? Ese otro tipo de citas se llaman citas parentéticas. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que citar bien, pues, ¿no? Si dices que según la CNDH X cosa, hay que agregar la cita como debe de ser. Pero está bien, lo que tienes aquí sí es lo que va en el planteamiento del problema, al menos sí es lo que yo les he solicitado. No hay que agregar citas, sí hay que agregar citas, hay que agregar cifras que dejen ver la magnitud del problema. Entonces, eso está bien. Ahora, hay una situación aquí, que esto, Yailin, no lo dice este autor. Esto, es una tesis que además creo que está mal citada, pues no. Tienes aquí, por ejemplo, Gómez C.A. Tienes aquí el nombre de la tesis y si le damos clic aquí se abre esta tesis que está acá. Entonces aquí no hay ningún Gómez, ¿no? O sea, el autor no es Gómez, el autor es Báez y Oliveros, ¿no? El título tampoco concuerda con lo que tú tienes aquí. Entonces, si yo pongo esto perdón, con esto, si lo pongo en Google, me lleva a este artículo y este artículo tampoco es lo que tú estás poniendo ahí. Entonces, hay que checar eso, pues no, porque pues esto no está correctamente citado, pues no. Lo que te quiero decir, Jaylin, es que no es obligatorio que hables de Mexicali ni de San Luis. Si no encuentras datos de Mexicali y de San Luis que sean fiables, entonces pues no pongas nada de eso, quédate hablando de México, pues no, el acoso escolar es un problema en todo el país, entonces con eso puede ser suficiente para que plantees tu problema de investigación. Sale, entonces comentarte, esto que tienes aquí está súper bien. Esto que tienes acá puede estar bien o puede estar mal en la medida en que tengas citas que respalden esto. Pero esta cita no respalda esto porque esta cita es, pues al menos la tesis esta no habla de nada de Mexicali ni de San Luis y este documento tampoco habla ni de Mexicali ni de San Luis. Entonces hay que pues, citar el documento correctamente, hacer la referencia bien para checar que efectivamente esto que tienes aquí está respaldado. Entonces, cuando pones la cita, con poner a los autores es suficiente, no es necesario que digas en dónde trabajan, ni mucho menos poner el título, pues, ¿no? Entre comillas, fuera de eso lo demás está bien, ¿no? Y bueno, tampoco es necesario poner esto de psicólogos. Cuando pones et al, se pone nada más punto y coma, espacio y ya. Estos 3 puntos no van. Pero esto no es necesario, ¿no? Entonces nada más sería eso, Jailin, y pues a continuar avanzando. Vas bien, pues no, realmente el problema son los antecedentes, pues, y no lo es tanto, pues creo que lo corrige rápido. El planteamiento va bien, solo estos datos, pues no
como te digo, si no tienes datos de fuentes confiables que hablen sobre Mexicali o San Luis, no hay ningún problema, borra eso y habla de México nada más, del país, de Sonora, incluso si vas a encontrar más información. Vale, entonces es lo que hay que hacer. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas de cualquier manera avísame, pues no, es lo que siempre te digo, las referencias las tienes, ahí van, pues no, o sea, sí hay detallitos que corregir, pero son detalles técnicos, lo que más me importa es lo de acá arriba, ¿no? Las referencias vamos a dejarlas en stand-by porque no están en formato APA, pero esto que tienes acá, te digo, es lo que más me importa. Hay que corregirlo, Yailin, y cualquier duda que tengas, avísame con toda la confianza, cuentas conmigo. Y pues bueno, mucho éxito a continuar avanzando. Saludos.